todos los derechos a sus respectivos autores. ¿Está mal preocuparse por mi hermano? Resumen. Así como el destino tejió un tapiz para hablar de un nuevo héroe para la época, así se mantendría el antiguo voto. Nacido de un padre humano y una madre elfa un año antes de que el propio héroe fuera un niño en el bosque de Uise. Aunque no soportaría los recuerdos de su pasado, su sincera súplica trascendería los siglos. Y a través de las dificultades y el manifiesto de Falna, se escribiría una nueva historia en horario. Descripción general. ¿Es incorrecto preocuparse por mi hermano? Es una historia de O que sigue a Lefilla Viridis, la reencarnación de la hermana de Argonauta que lo acompañó en su final viaje e hizo una antigua promesa de garantizar que su próxima historia no fuera una comedia o una tragedia, sino una verdadera epopeya heroica, esta vez renaciendo como la hermana semielfa de Belle Cranel. Así se levanta el telón y los actores vuelven a tomar su lugar mientras comienza una nueva actuación con horario como escenario. Pocos conocían la verdadera historia del Argonauta. Porque el que fue anunciado como el héroe del amanecer era un bufón que deseaba que su cuento fuera una comedia tonta y sin tragedia. Pero, cuando su siguiente gran aventura le quitó la vida, hubo alguien que estuvo a su lado e hizo una promesa solemne. A mi más querido y amado hermano, Argonauta, te hago esta promesa. Aunque nos separemos en esta vida, te esperaré en la próxima. Que renazcamos como verdaderos hermanos, para poder permanecer a tu lado. Y prometo, como tu hermana, que se escribirá el próximo capítulo de tu historia, como una historia heroica sin un final trágico. Fina, amada hermana de un verdadero héroe. Así como el destino tejió un tapiz para hablar de un nuevo héroe para la época, así se mantendría el antiguo voto. Nacido de un padre humano y una madre elfa un año antes de que el propio héroe fuera un niño en el bosque de Uise. Aunque no soportaría los recuerdos de su pasado, su sincera súplica trascendería los siglos. Y a través de las dificultades y el manifiesto Falna, se escribiría una nueva historia en horario, de hermano y hermana. Belle y Lefilla. El comienzo de un nuevo cuento. Había dos cosas que Lefilla Viridis esperaba que permanecieran enterradas en su pasado. La primera fue que nació mancillada. Estaba sucia por la distinción de que su sangre no era de dos que procedían del bosque Uise. Era un rico paraíso de vegetación, donde la magia estaba entretejida en las raíces mismas, mientras se registraban y preservaban ritos y rituales anteriores a la era de los dioses. Pero bajo el barniz de su glamour se escondía una verdad innegable que le resultó abundante desde el primer día que tuvo edad suficiente para reconocer que la mirada que los demás le lanzaban era de desprecio. Ella, como semielfa, no fue bienvenida. Nacido en una sociedad que representaba elegancia y gracia, alguien nacido entre un padre no elfo y una madre elfa no era visto como un igual. Eso era algo con lo que tenía que vivir mientras llamara a ese bosque su hogar. No era de extrañar porque partió hacia horario y nunca miró atrás. El segundo, sin embargo, la persiguió hasta allí. Su nombre era Belle Cranel. Y él era su hermano menor. Ella no supo de él hasta que tenía unos 4 años. Fue solo porque vivía en las afueras del bosque que tal encuentro fue posible, que su nacimiento fue posible, de hecho. Su hogar afirmaba no ser tan restrictivo para los visitantes como el bosque real de Alf, pero pocos que no fueran de linaje élfico puro podían afirmar haber visto el corazón del bosque. Los viajeros nunca lograron pasar el borde del bosque. El puesto de avanzada era donde trabajaba su madre, y fue allí donde conoció a su padre. Fue una unión que nunca debería haber ocurrido, pero sucedió y ella había nacido de una madre soltera. Ese día había un anciano esperándolos. Su madre lo reconoció. Hablaron solos por un tiempo en una habitación mientras ella estaba sentada afuera con un niño pequeño que parecía un conejito. Tenía un mechón de cabello blanco que parecía suave como una nube y unos ojos impecables que eran tan hermosos como rubíes, y, con 2 pequeñas palabras, hizo que su corazón se acelerara. Eres linda. Era la primera vez que alguien le decía eso. No es que estuviera mancillada. No es que ella fuera diferente. Ella se quedó con las mejillas sonrojadas del color de una rosa ya que no podía mirar su mirada inocente. Pero entonces su madre salió y se lo contó.
Ella le dijo que se llamaba Belle Cranel. Ella le dijo que su padre era su padre. Que él era su hermano menor. Entonces, ella no lo vio como el niño que parecía un conejo inocente, con sus ojos redondos abriéndose de alegría por tener un hermano. Ella lo veía como la suma de todos los problemas que tenía. Su padre ausente había dejado sola a su madre, solo para tener un hijo con otra persona. Su ira se avivó porque nunca supo que lo había hecho, ya que el hombre quería que ella lo acogiera para tener una familia. No quiero volver a verte. Esas palabras salieron solas antes de que ella saliera corriendo y se escondiera hasta que él y el hombre mayor se fueron. La visión de sus ojos llorosos permaneció en el fondo de su mente durante años. Se dedicó a sus estudios a medida que crecía. Cada segundo se esfuerza por sobresalir. Para demostrar su valía. Pero incluso cuando demostró un talento digno de alguien del bosque Uise, fue visto como algo a pesar de su herencia. El linaje de sus ancestros elfos compensó sus defectos humanos, desde su apariencia hasta su magia. Luego salió de la casa y vino a Horario. Logró unirse a una de las familias más prestigiosas allí. Logró convertirse en alumna de la realeza élfica, donde otros que eran puros solo podían soñar. Fue entonces cuando volvió a encontrarse con Belle. Había llegado a Horario ahora que su abuelo había muerto y estaba solo otra vez. Quería unirse a su familia para estar con ella, porque eran familia, a pesar de no volver a verse desde ese día. Pero una vez más las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. No eres lo suficientemente bueno para unirte a esta familia. Así que regresa a tu granja. Hacía frío. Pero era verdad. Ella había estudiado para llegar tan lejos y pasó por dificultades que él no. Muchos otros también querían unirse, entonces, ¿por qué debería usar el hecho de que compartían un padre para facilitarle el camino? Entonces, si me vuelvo lo suficientemente fuerte, ¿me aceptarás? Si puedes llegar a un nivel tan alto como el de la señorita Aiz, tal vez yo lo haga. No era más que complacerlo. La princesa Espada había alcanzado el nivel 6. Le sería imposible alcanzar ese nivel, por lo que debería regresar al lugar al que pertenecía. Pero fue entonces cuando comenzaron los rumores. Cada uno cuenta historias del niño de cabello blanco y ojos rojos. Cada uno contaba cómo estaba arriesgando su vida de maneras que deberían haberlo matado una y otra vez. Y cada uno despertó diferentes emociones dentro de ella. El primero hizo girar su pecho con tensión debido a la aparición de un minotauro en los pisos superiores, seguido por alivio cuando el chico de pelo blanco había sido salvado por Aiz. Esperaba que él lo tomara como una lección y dejara de ir al calabozo, para regresar y vivir una vida segura en otro lugar. Pero desde ese día se sintió más agradecida con Aiz que de costumbre. Luego vino el miedo y la duda al enterarse de que el chico que luchó contra Silverback en la calle Daedalus tenía cabello plateado y ojos rojos. No podía ser él, dado que era un monstruo con el que luchaban los aventureros de primer nivel y no había estado allí durante más de unas pocas semanas. Debe haber sido alguien más. Pero sintió que tal vez debería asegurarse de que él no se esté metiendo en problemas antes de ignorarlo. No era culpa suya si al final él hacía algo estúpido. Luego desconcierto al escuchar que él fue quien batió el récord de Aiz como el más rápido en alcanzar el nivel 2. Fue una locura. Luchó con todas sus fuerzas para alcanzar el nivel 2 y se abrió camino hasta el nivel 3. Sin embargo, allí estaba ella y de repente sus palabras resonaron en su pecho. La tercera vez que se vieron fue en el piso 18. Ella escuchó la conmoción y salió para enterarse de que un grupo había bajado del piso 17, después de haber sido atacado por el Goliath. Y uno de ellos era un chico de cabello blanco y ojos rojos que no tenía ningún derecho a estar allí. No había palabras para describir la sensación de dolor en su pecho cuando abrió la tienda y lo vio tirado allí. Ella se ofreció a cuidarlo hasta que despertara. Tan pronto como se cerraron las solapas de la tienda, ella se hizo una bola mientras su mente recordaba cada vez que se habían visto antes. Eres linda. No quiero volver a verte. No eres lo suficientemente bueno para unirte a esta familia. Entonces, si me vuelvo lo suficientemente fuerte, ¿me aceptarás?
Si puedes llegar a un nivel tan alto como el de la señorita Aish, tal vez yo lo haga. Ahora, mientras miraba su rostro dormido, se imaginó lo que sería su cuarto encuentro. Estaría ella parada allí mirando una lápida con su nombre escrito. Todo porque se estaba metiendo en muchos problemas tratando de alcanzarla. Todo porque se estaba poniendo en peligro solo para obtener su aprobación. Fue tan estúpido. Tan suicida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía evitar llorar cuando pensaba en eso? Deja de correr. 2 palabras llenaron la oscuridad que enhebraba el verdor del bosque a su alrededor. Los cristales que cubrían el techo del piso 18 del calabozo hacía tiempo que se habían agotado. La noche había caído sobre el suelo y por eso los que todavía estaban dando vueltas se podían contar con los dedos. O solo 2 en el caso del bosque donde se encontraban en ese momento. Juro que fue un accidente. Belle gritó mientras miraba hacia atrás solo para que el sudor frío que le pelaba la frente se espesara al ver a su hermana mayor ardiendo de ira hasta el punto de que su cuerpo parecía en llamas. Rabia pura y sin adulterar que había tardado mucho en llegar. Lord Hermes puso una cara extraña de repente y tropecé. Para empezar, Lefilla ya tenía suficiente de qué preocuparse después de la expedición al piso 59. Las cosas ya estaban bastante agitadas entre eso y la monstruosa mujer pelirroja que los atacó la última vez en este mismo piso. Y luego estaba el hecho de que Aish tenía la sangre de los espíritus dentro de ella y de alguna manera eso atraía a otras criaturas como esa hacia ella. Su estado de ánimo mejoró una vez que Philbis vino a visitarla. Fue inesperado y sin previo aviso, pero le alegró tanto el día que se había olvidado por completo de lo enojada que estaba. Ese fue el efecto que tuvo. Philbis era tan hermosa con Lefilla. Sentía como si cada momento a su alrededor fuera cálido y brillante. Incluso ahora podía sentir la calidez persistente de su toque. Y ella se habría contentado con disfrutar de ello hasta que volvieran a la superficie, si no fuera por el hecho de que ese tonto que se atrevió a llamarse a sí mismo su hermano tuvo la audacia de espiarse a sí misma y a los demás en el baño. Incluso si Lord Hermes hubiera sido quien lo instigó a hacerlo, debería haberlo sabido mejor. Pensar que ella estaba relacionada con alguien así. Cuando escuchó que él iba por el campamento para disculparse, decidió esperar hasta que terminara y estuvieran solos antes de atacarlo por todos los problemas que estaba causando. Debería volver a vivir una vida fuera del horario o unirse a una familia granjera o algo más que lo mantuviera fuera del calabozo y fuera de su vida. Pero entonces él la había toqueteado. Ella, de cualquier otra persona posible. Lo siento. Belle rápidamente corrió más rápido cuando las llamas de ira parecieron intensificarse. Pero ella estaba en el nivel 3 y estaba alimentada por una rabia nacida de muchas cosas diferentes en ese momento, lo que la dejaba más que capaz de seguir el ritmo incluso con su absurda velocidad. Por una vez, el perseguidor y el perseguido habían intercambiado lugares, ella lo perseguía hasta los límites de su capacidad y él huía de ella tan rápido como podía. Terminaron en lo profundo del Under Resort, un vasto bosque del que brotaban cristales que se alimentaban de la luz de arriba y la arrojaban durante la noche para dejar a la prístina vegetación un majestuoso tinte azul. El laberinto de árboles, con su abundante follaje sirviendo como anteojeras y divisores, rápidamente castigó a los dos por hacerlo, como ambos se dieron cuenta una vez que habían alcanzado los límites de su resistencia. Es decir, ambos se perdieron. La pareja terminó apoyada en árboles separados, cuyos robustos troncos soportaron su peso mientras recuperaban el aliento. Ambos estaban sudorosos y con la cara roja por el esfuerzo. Esto, es todo, tu culpa. Su aliento salió caliente mientras se paraba frente a él. El espíritu todavía estaba inflamado. Pero le dolía la carne. No pudo correr más. Lo siento, hermana, dijo Belle una vez más, con la garganta ronca por las disculpas. Realmente no fue mi intención tocarte así. Es solo porque fue un accidente que todavía respiras. Ella le espetó. Ella podría haber tenido una mentalidad más liberal que la mayoría de los elfos que venían de sus países de origen, en parte debido a sus circunstancias y su estadía en el distrito educativo, pero había límites.
Y sería mejor que no le hubieras contado a nadie más sobre nosotros. El hecho de que estuvieran relacionados era un secreto que solo un puñado de personas vivas conocían. Específicamente ella, su madre y él. Y quería que siguiera así hasta el punto de que nunca quisiera que él hablara de su conexión. Belle negó con la cabeza. No lo he hecho. Lefilla resopló. Bien. Ya es bastante malo que hayas decidido entrometerte en mi vida aquí. Pero luego tienes que involucrarte con mi familia y la señorita Aiz. El hecho de que ella te haya salvado ya era un milagro solo para una aventurera de primer nivel como ella, pero tener el descaro de pedirle que entrene después, como si no hubieras causado suficientes problemas. Belle se frotó la nuca mientras miraba hacia otro lado y murmuraba. Bueno, dijiste que si la alcanzaba entonces me reconocerías, así que, ¿quién mejor para aprender que ella? Y con eso las llamas en su pecho se reavivaron. Por algo tan estúpido, tú, fuiste tras un minotauro de todas las cosas. Casi te mata uno y luego decides rechazar su ayuda para poder ir a luchar contra un segundo. Realmente le había molestado saberlo. Había hecho algo tan increíblemente estúpido intencionalmente, rechazando la ayuda de los demás para poder luchar uno a uno. De todas las cosas suicidas que podría haber hecho. Incluso para los aventureros que habían alcanzado el nivel 2 no era aconsejable. Y por una buena razón. Estaban entre el ápice de los monstruos en los pisos superiores a los 18 o para los niveles 2. Velocidad, fuerza, resistencia. Sobresalían en esos atributos y podían atravesar a los aventureros de nivel 1 como si fueran tejido. Especialmente uno que ni siquiera había estado allí durante más de 2 meses. Tuve que esperar hasta el nivel 3 antes de luchar contra uno por mi cuenta. Belle se quedó encogido mientras su hermana mayor ahora se cernía sobre él con los ojos rojos y llamas saliendo de su boca como si fuera un perro del infierno furioso. E incluso entonces, fue con mi familia apoyándome. No luchas contra un minotauro por tu cuenta. Las llamas dentro de ella se agitaron locamente como un incendio forestal. Todo lo que se había estado acumulando se convirtió en leña que la quemaba desde adentro hacia afuera. Tenía que soltarlo antes de explotar. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que esto no es un juego, Belle? 4 veces. 4 veces desde que llegaste aquí, has tenido suerte de no morir luchando contra cosas que deberían haber matado a alguien de tu nivel. ¿Qué haces? ¿Qué crees que sucederá cuando se te acabe la suerte? ¿Consideraste lo que sucederá entonces con el resto de nosotros? ¿Tu diosa? ¿Tus amigos? ¿Mi mamá? Los pensamientos de su lápida resurgieron. Allí yacía un tonto que murió entrando al calabozo, el lugar más peligroso del mundo, solo para que ella lo llamara su hermano. Solo para que él reconociera ese vínculo de sangre que tenían. Ella podía verlo. Esa pequeña diosa que amaba a su hijo lo suficiente como para perseguirlo hasta el piso 18, violando tantas reglas y enfrentando tantos peligros por su culpa, llorando sobre sus manos y rodillas frente a su lápida. Esa partidaria, que había rogado a los demás que los ayudaran contra el minotauro, llorando junto a ella. Ese herrero con sangre de espíritu, que lo había seguido hasta aquí, su expresión luchando por no romperse. Su madre, a quien conocía todavía se arrepentía de no haberlo acogido ese día, y lloró cuando tuvo que darle la noticia de que había perdido uno de los tesoros dejados por el único hombre que había amado, su hermano menor. Y sería culpa suya porque dijo esas palabras la primera vez que se conocieron cuando eran niños. Palabras que ella no podía retractarse. Esas imágenes obligaron a que lágrimas ardientes y ardientes brotaran del rabillo de sus ojos. Tienes tanta gente que te extrañaría si murieras. Y aún así sigues arriesgándolo todo por algo tan estúpido. No había sido su culpa. El acoso escolar. La discriminación. Nada de eso había sido culpa suya. Pero ese día ella vio en él todo lo que había pasado y se lo atribuyó. Y desde ese día vio esos ojos suyos y cómo se le llenaron de lágrimas al ser rechazado por ella. Incluso ahora miró hacia otro lado, no queriendo volver a verlos mientras las llamas dentro de ella finalmente comenzaban a apagarse. Todo lo que contuvo finalmente se convirtió en cenizas y se dejó extinguir.
Tú, no necesitas a alguien tan egoísta como yo como tu hermana. Un silencio inquietante se avecinaba mientras terminaba su diatriba contra el chico. Había dicho todo lo que tenía que decir, donde nadie podía oírlos. No estaba feliz de haberlo dicho, pero sentía que si no lo había hecho ya no podría reprimirlo más. Quizás ahora captaría el mensaje. Yo, no sé nada sobre nuestro padre, dijo Belle después de un momento, rompiendo el silencio. La mente de Lefilla se congeló por un momento mientras procesaba lo que escuchó. ¿Eh? No sé cómo es, continuó Belle. O su personalidad. O cualquier cosa. Nada. Fue absurdo. Tan absurdo que no podía creerlo. No, ¿tu abuelo no te habló de él? Sacudió la cabeza. Solo le pregunté al abuelo sobre él una vez. Antes de conocernos. Me dijo que no debería ser él quien me hable de él. Que debería ser mi hermana, ya que viniendo de ella tendría más significado. Porque nosotros somos familia y es un vínculo que compartimos, independientemente de las circunstancias. Increíble, murmuró en voz baja con ira latente. Nunca había pensado que su abuelo le habría ocultado información sobre su padre. Por otra parte, él era del lado de la familia de la madre de Belle, por lo que, para empezar, es posible que no supiera mucho sobre él. Así que se lo desvió hacia ella. Ni siquiera conocía a sus propios abuelos. Aunque eso fue porque estaba prohibido. Su nacimiento lo había hecho así. Aún así, Belle había pasado toda su vida esperando saber de ella sobre su padre, debido a lo que ese anciano había dicho. Había pasado noches y días preguntándose por su padre. Si ella nunca dijo nada, ¿a quién más le iba a preguntar ahora que su abuelo se había ido? Al mirar esos ojos rojos que parecían tan inocentes como el día en que se conocieron, recordó sus primeras palabras. ¿Cómo fueron unas de las primeras palabras amables que le dirigió a alguien que no fuera su madre? ¿Cómo había respondido ella después? Dejó caer un peso desde su pecho hasta su estómago mientras apretaba los dientes. Él merece saber eso. Yo tampoco lo conocía personalmente, comenzó, sentándose a su lado con la linterna de piedra mágica entre ellos. Pero mamá me habló de él. Sobre todo lo que sabía sobre él y el tiempo que pasaron juntos. Tomaría demasiado tiempo entrar en muchos detalles. Sus orejas se erizaron en señal de atención, casi como las de un conejo. Ella diría que es lindo si no fuera por el hecho de que era él. Para empezar, nuestro padre era como nosotros, dijo Lefilla. También era miembro de una familia de exploración. Una que solía estar aquí en horario, pero que frecuentaba fuera de la ciudad a menudo para realizar misiones. Era la familia Zeus. Él se animó ante eso. Entonces, ¿era un aventurero? Ella sacudió su cabeza. Él era un partidario. Ni de lejos tan glamoroso o cualquier ideal que tengas en tu cabeza sobre él. De hecho, mamá dijo que los rumores de los otros miembros de la familia que se quedaron en el puesto de avanzada cuando ella estaba de visita en ese momento lo describió como un cobarde que huiría a la primera señal de problemas, e incluso entonces intentaría verse bien delante de las mujeres. Era como ver un globo desinflarse mientras la imagen que estaba formando en su cabeza se desmoronaba. Después de todo, la mayoría de la gente no piensa en partidario cuando piensan en alguien que forma parte de una familia. Llevaba un estigma incluso más allá de horario, y casi podía imaginar esa misma expresión en su rostro cuando su madre le contó la historia de cómo se conocieron. Aún así, él había salvado a mamá cuando era necesario, continuó antes de que su imagen se arruinara por completo. A pesar de ser un cobarde, se puso en peligro para salvarla de un monstruo que se había acercado al bosque. A pesar de que había otros capaces de enfrentarlo, él estuvo allí cuando ellos no estaban y terminó lastimado por ella. Beneficio. Su madre había descrito lo aterrorizada que estaba ante la idea de morir. Qué aliviada se sintió cuando él entró corriendo y se puso entre ella y eso, solo para ser reemplazado por el horror cuando el olor a sangre y su visión se pusieron rojas por la herida que sufrió. Parecía que casi habría sido una muerte mutua. La espada corta que había hundido en el monstruo mientras que las garras lo habían desgarrado, pero él solo le había preguntado si ella estaba bien.
Mamá dijo que era como si un torbellino de emociones la hubiera arrastrado desde entonces. Se sintió mal porque él terminó quedándose atrás, pero él le aseguró que podrían arreglárselas incluso si un cobarde como él no estuviera allí, ya que lo único bueno, lo importante de él era su velocidad al correr. Ella se sintió enojada porque hablaba de sí mismo de esa manera, incluso cuando ella terminó atendiendo sus heridas, mientras el resto de la familia continuaba terminando su búsqueda en el transcurso del mes. Pero, al final, dijo que había sido el mes más feliz que había conocido y bueno, una cosa llevó a la otra. Esa cita había complicado las cosas. Mucho. El abuelo me habló un poco sobre los elfos, dijo Belle. Él me explicó que ella pasó momentos difíciles por eso. Y tal vez por eso hubiera sido mejor si me hubiera quedado con él después de que nos fuimos. Debe haber sido difícil para ti también. No se equivocó. Estar embarazada de un humano, ni siquiera un aventurero fuerte sino un partidario, había dejado un cierto estigma en su madre. Más aún desde que estaba soltera. La dejó mancillada e incapaz de regresar al corazón del bosque de donde provenía por primera vez. Trabajar y vivir en el puesto de avanzada era la única forma en que podía permanecer incluso cerca del bosque. Aún así, su madre la amaba. Y aunque nunca vio a su padre, su madre se aseguró de saber que él la amaba. Él fue quien también proporcionó parte de su nombre, el nombre de las hojas que bailaron en el aire después de ser arrastradas por un torbellino, tal como se había sentido su madre. De todos modos, eso tendrá que ser suficiente por ahora, dijo, poniendo fin a eso por el momento. Hemos recuperado el aliento. Deberíamos concentrarnos en regresar al campamento. Por un momento creyó escuchar el gruñido de un monstruo acechando cerca. Pero luego lo escuchó de nuevo y notó que venía de al lado de ella. Específicamente, el estómago de su hermano menor, que tenía un tono carmesí pintando sus mejillas. Ella le dirigió una mirada fija. ¿Tienes hambre en un momento como este? ¿En serio? Bueno, me perseguiste justo antes de la hora de cenar y pasé la mayor parte del día corriendo disculpándome con todos antes de eso, así que, eres increíble, dijo con un suspiro antes de mirar a su alrededor. No pudo detectar comida con visibilidad limitada. Buscó en los bolsillos de su traje de combate hasta que encontró las gotas de cristal que encontró el día anterior. Había pensado compartirlos con Philbis, pero en tiempos desesperados. Cómete este, al menos te ayudará hasta que podamos regresar al campamento. Él sonrió ante el regalo. En realidad, la clasificó. Solo porque estamos perdidos. Esos valen mucho en la superficie, así que asegúrate de saborearlos lentamente. Sí, hermana, él captó su mirada. Señora. HMPH, ella le dio una mirada de reojo antes de tomar el otro en su boca y hacer lo mismo mientras comenzaba a devanarse los sesos sobre cómo regresar a su grupo. Por mucho que odiara admitirlo, esto era en parte culpa suya y no de él. Necesitaba verlo de regreso sano y salvo con su propia familia, como mínimo. Había rumores de que los aventureros que exploraron esta parte del piso habían desaparecido, además de que estaban entrando monstruos de otros pisos, por lo que no era seguro para él estar aquí. No cuando era un nuevo aventurero de nivel 2. Era su responsabilidad llevarlo a un lugar seguro. Así lo haría ella. Las cosas habían comenzado de manera bastante simple una vez que los dos recuperaron el aliento. Necesitaban regresar al campamento ya que era demasiado peligroso quedarse allí. A pesar de que el piso 18 no genera monstruos inherentemente, algunos sí entraron desde arriba y desde abajo. Monstruos de ese calibre eran algo con lo que podía lidiar, pero no con un nuevo nivel 2 como su hermano. Por lo que Lefi ya sabía, otro minotauro aparecería ahí, después de 2 encuentros con ellos que deberían haber sido fatales, no quería arriesgarse a que la tercera vez se le acabara la suerte. Siempre existía la opción de usar su magia para enviar una señal. Pero ella consideró que ese era el último recurso. Dejando de lado lo vergonzoso que habría sido pedir ayuda después de haberlo perseguido hasta aquí, Belle ya había causado suficientes problemas. No tiene sentido empeorar las cosas allí.
La familia Loki le había inculcado los conceptos básicos de supervivencia en la mazmorra desde que se unió, para compensar lo que no se enseñaba en el distrito educativo. No todos los eruditos se unieron a una familia de exploración. Después de todo, la mazmorra era peligrosa y no tenía sentido pasar años aprendiendo que un solo error podría cobrar tu vida. Lefilla tomó la iniciativa con su linterna de piedra mágica para iluminar el camino. Los cristales más pequeños podrían romperse en pedazos incluso con su fuerza mediocre. Después de todo, como nivel 3, podría fácilmente perforar grietas en el suelo de la mazmorra si así lo deseara. Ella le hizo dispersarlos detrás para dejar un rastro, para que no caminaran en círculos. El propio Belle complementó eso marcando ciertos árboles a medida que pasaban con su extraño cuchillo que tenía la escritura de los dioses, aunque tales marcas eran solo temporales dado que los árboles podían repararse por sí solos con bastante rapidez, pero si todavía estaban perdidos para entonces, ella aceptaría que no podían regresar y enviarían una bengala. Aún así, parecía que conocía bastante bien el terreno montañoso para ser un granjero. Solía jugar con ellos cuando era más joven, le dijo, cuando ella cometió el error de mencionar eso. Le dio margen para contarle más sobre su infancia y, naturalmente, parecía ansioso por hacerlo, a pesar de la situación. Ella consideró decirle que lo dejara de lado por ahora, pero, bueno, él ni siquiera sabía mucho sobre su padre o ella. Y ella no sabía mucho sobre él, considerando todo. Ella todavía ni siquiera sabía por qué había venido aquí además de perseguirla o incluso sobre la familia a la que huyó para unirse. Entonces él se lo dijo y ella sintió que su ira volvía a aumentar. Oh diosa mía, ¿te uniste a la primera familia que te ofreció un lugar? Sin saber nada sobre ellos. Después de ser rechazado por ella, parecía que su hermano había pasado de una familia a otra solo para ser rechazado por todos hasta que una diosa lo recogió de la calle como a un gatito abandonado. Luego lo llevó a una librería de todos los lugares para colocar su gracia sobre su espalda y reclamarlo como suyo. Luego se mudaron a una iglesia abandonada y vivieron en el mismo dormitorio. Se rascó la nuca cuando vio la mirada que ella le estaba dando. Bueno, Lady Estia es amable y estaba dispuesta a aceptar a alguien como yo. Y no me importan nuestras circunstancias de vida, así que estoy muy feliz. Encontró en ella el impulso de empezar a rechinar los dientes cuando consideró a la pequeña diosa. Estaba claro que a ella realmente le importaba considerando que se arriesgaba a entrar al calabozo por él una vez que desapareciera. Pero podría haber sido mucho peor considerando que él era un ratón de campo ignorante con una cara tan infantil que alguien podría haberse aprovechado de él. En muchos sentidos, ella no quería pensar en considerar su vínculo de sangre. ¿Qué hay de ti, hermana?, preguntó Belle. Dije que no me llamaras así, le recordó antes de resoplar. Y pasé algún tiempo explorando a qué familia quería unirme después de mi graduación. Da la casualidad de que mi primera opción aceptó mis calificaciones. Se fue de casa y entró en el distrito educativo a la edad de 8 años. Su madre había sentido que debía estar en la ciudad donde había vivido su padre. Quizás fue para poder escapar de los susurros no tan silenciosos de los vecinos y los demás hijos de su sangre mancillada. Horario era un crisol de culturas. Se reunieron personas de todas las razas y carreras diferentes, así que tal vez pensó que eso le permitiría escapar de esos prejuicios. Los susurros todavía la seguían. No todos los elfos eran así, pero había suficientes como para que ella todavía escuchara los susurros. Sin embargo, estudió mucho para ahogarlas. Para demostrarse a sí misma que era más de lo que decían. Había pasado horas estudiando en el distrito y otras tantas en los pisos superiores del calabozo, donde había lugares donde los lanzadores de hechizos podían practicar sin temor a dañar la ciudad o que sus cánticos fueran escuchados. Y una vez que se graduó, hizo todo lo posible para explorar y conocer a la familia Loki antes de unirse a ellos. Su conocimiento de los principios de la magia era bastante sólido y los magos eran algo así como un bien candente, incluso si su habilidad original la hacía más adecuada para los hechizos destructivos al amplificarlos pasivamente. Tenía opciones, pero, bueno, la familia Loki tenía a Lady Rivería. Lady Rivería.
una leyenda entre los elfos. Para algunos, fue su nacimiento real. Para otros, era su condición de una de las aventureras más fuertes de Horario. Había pocos que no la veneraran, incluso un semielfo como Lefilla. Y eso fue antes de que ella la eligiera como su sucesora, independientemente de su herencia. La familia Loki tiene mucha gente increíble, ¿eh? Belle reflexionó. Lograste llegar hasta el piso 59. Eres como los héroes de esas historias que desafiaron lo desconocido. No dejes que esas historias te engañen, le advirtió ella. La mazmorra es peligrosa. Todo lo que has experimentado hasta ahora no se puede comparar con lo que hay debajo de este piso. Deberías dejar de ser un aventurero y buscar otro trabajo para mantenerte a ti y a tu diosa. Belle parecía bastante sombrío cuando dijo, pero si hago eso, no podré alcanzar a ninguno de ustedes. Incluso ahora, todavía estoy tan lejos de ustedes que me preocupa no poder alcanzarlos. Ser capaz de seguir el ritmo. Eres un idiota, murmuró mientras el peso de esas palabras persistía en su mente. Fue estúpido. Aunque ella le dijo que no era necesario, él todavía iba a intentar perseguirlos. Todo el camino hacia una tumba prematura al ritmo que iba. Los dos permanecieron en silencio después de eso mientras continuaban hasta que encontraron un árbol que se elevaba por encima de todo lo demás. Era adecuado para servir como punto de referencia, por lo que subió a la cima y pudo encontrar un camino de regreso al campamento. Pero luego logró espiar algo que le heló la sangre. Miembros de Evilus. Su obligación con su familia exigía que los siguiera. Fue una oportunidad para obtener información que les faltaba para evitar que cosas como las que sucedieron antes volvieran a suceder. Ya habían atacado este piso una vez antes, por lo que cualquier cosa que les impidiera volver a hacerlo era el curso de acción correcto. Pero estaba el asunto de su hermano. Incluso si quisiera regresar a su campamento y dar instrucciones, no podía garantizar que Belle regresaría solo. Los monstruos con los que se habían cruzado y de los que se habían escondido hasta ahora para conservar su fuerza aún podrían destrozarlo considerando que solo tenía su ropa de Salamander Roll y un cuchillo. O peor aún, podría encontrarse con Evilus en el camino, y ellos, su estómago se retorció ante el pensamiento. No, tengo que protegerlo. Ese pensamiento se consolidó en su mente. Si lo seguimos a distancia para descubrir su lugar de encuentro, podremos regresar al campamento e informar al capitán y a los demás. Dos pájaros de un tiro. Y así, lo siguieron hasta que estuvieron cerca de Crystal Grove y más profundamente en el bosque. Solo se detuvieron cuando estuvieron más cerca de la pared del calabozo. Todo el tiempo Lefilla estuvo nerviosa mientras la seguían por el camino, su hermano la seguía sin saber pero sin decir palabra a pesar de las explicaciones más simples, debido al hecho de que ella decía que era necesario. El suelo debajo de ella se abrió. La sensación de ingravidez e impotencia la asaltó. El mundo que la rodeaba regresó al crisol del dragón en el piso 52, la puerta del infierno. Dentro de esa cámara donde el calor sofocaba desde abajo mientras se apresuraba a escapar de los respiraderos que estaban abiertos en el suelo, ella cayó. Sin previo aviso ni aviso, desde 6 pisos más abajo y en el límite de la región inexplorada, los dragones Valgan extendieron sus coriáceas alas para emprender el vuelo. Ascendiendo desde la base del crisol, donde la misma tierra sobresalía como los colmillos de unas fauces abiertas esperando cerrarse y de sus respiraderos eructaba humo acre y brasas, la miraron con llamas deslizándose de sus fauces desnudas y listas para incinerarla. Fue entonces cuando dio sus primeros pasos para alcanzar a los demás. Dejar de estar protegidos y caminar junto a ellos. Había logrado conquistar su miedo durante esos escasos momentos, para poder despertar su magia y defenderse de sus atacantes en ese momento. Sin embargo, ese miedo de antes no era nada comparado con el de ahora, porque esta vez su hermano estaba cayendo al infierno con ella. Ah. Escuchar su grito de sorpresa había sido como accionar un interruptor dentro de su cabeza. Ella extendió la mano, agarró su muñeca y lo atrajo hacia ella antes de que la caída pudiera separarlos. Lo único que le impidió reunir todas las fuerzas que pudo para levantarlo fue el hecho de que la abertura se cerró por sí sola.
Su mirada instantáneamente se desvió hacia abajo y vio que había un charco de algo hacia lo que corrían. No podía amortiguar la caída, pero podía inclinarla para que no cayesen de plano. Fue gracias a eso que ambos aterrizaron de pie mientras el líquido salpicaba a su alrededor. El líquido era de un color púrpura enfermizo que les llegaba hasta la cintura. Los vapores que surgían de él tenían un olor punzante y acre que irritaba las fosas nasales al inhalarlo. Los vapores desagradables eran lo suficientemente nauseabundos por sí solos como para que pudieran haber sido veneno. Luego empezó a arder. ¡Ah! ¡Cuaj! El líquido chisporroteaba donde sus cuerpos lo tocaban, burbujeando y formando espuma mientras el fluido cáustico comenzaba a mordisquear su carne con voraz alegría. La linterna que había caído con ellos ya estaba siendo corroída por el fluido, la piedra dentro de ella ya se estaba oscureciendo. Sus pensamientos se volvieron ácidos cuando encontró huesos medio disueltos y metal corroído pertenecientes a otros aventureros a su alrededor, y luego miró a su alrededor para ver la textura carnosa que formaba la pared. Entonces se dio cuenta de que no era un agujero en el que habían caído. Había sido las fauces de un monstruo. Estaban en su estómago. Ella los había matado. Por encima de nosotros. Sus ojos se dispararon ante las palabras de su hermano y vio lo que parecía ser un torso humanoide que tenía colores brillantes y ricos de rojo y verde amarillento que a menudo se encontraban en monstruos y animales que indicaban que eran venenosos. La criatura tenía un solo ojo que miraba alrededor desde el largo tallo que le servía de cuello, coronado por finas cerdas, con dos zarcillos alargados que se movían con movimientos erráticos como si estuvieran vivos. Era un monstruo que le recordaba al espíritu corrupto del piso 59. No exudaba la pura amenaza que uno exudaba, pero tenía rasgos bastante similares a los mismos monstruos que se habían estado comiendo a otros para alimentarlo con piedras mágicas. Debió haber sido colocado allí como medida de seguridad para eliminar testigos o custodiar lo que tuvieran cerca de aquí. Y entonces su ojo ciclópeo terminó de recorrer los alrededores antes de posarse en ellos. El tiempo pareció dilatarse cuando los sentidos de un aventurero de nivel 3 se aceleraron ante el peligro. E incluso eso fue apenas suficiente para que ella reaccionara al ataque entrante cuando el instinto se activó y su mano se estiró para alejar a su hermano. Ella logró saltar hacia atrás con él a cuestas hasta donde sus piernas podían llevarla de un solo salto mientras el par de sinuosos y enormes látigos caían con estrépito. Toda la cámara retumbó cuando el ácido salpicó hasta casi 3/4 de la altura de la cámara, esparciendo huesos rotos y armamentos abandonados. Sintió el ácido salpicar su cabello y las mangas de su ropa de combate, esta última destinada a servir como una defensa moderada contra los peligros del calabozo. Luego se giró hacia su hermano detrás de ella mientras él se levantaba de golpe después de haber caído hacia atrás, solo detenido por una de sus manos que ahora sufría leves quemaduras cáusticas. Tuvo suerte, considerando que solo era un nuevo nivel 2. Si el ácido tuviera la misma potencia que los de los pisos inferiores, ni siquiera habría quedado carne en la extremidad. Ella se quitó la media capa de su traje y se la pasó. Envuélvelo. Estar atento. Belle gritó abruptamente. Lefilla giró la cabeza para ver que los látigos volvían a girar. Su cuerpo se movió, saltando lejos del lugar del accidente, mientras la pared de ácido se levantaba en respuesta. Rápidamente se cubrió la cara con la manga y sintió el ácido atacar la tela duradera antes de bajar el brazo para encontrar a su hermano. Campana. Estoy bien. Estaba en el lado opuesto de la cámara de fusión, sus piernas moviéndose con su brazo herido envuelto firmemente por la capa y el otro blandiendo la daga de onix que tenía en un agarre inverso. Parecía no corroído a pesar del ácido que goteaba de él. ¿Qué es esta cosa? Solo concéntrate en evitarlo por ahora. El ojo singular se movió entre ellos antes de que los látigos comenzaran a moverse una vez más y su agarre sobre la lágrima de Forrest se volviera férreo. Se me ocurrirá algo. Entonces la conversación pasó a ser una preocupación secundaria para resolver la situación. El monstruo puede haber sido desconocido, pero ella había visto tipos similares y había estudiado con la familia Loki.
Tenían que estar preparados para lidiar con lo desconocido tal como existía, para explorar las profundidades no excavadas de la mazmorra, por lo que se esperaba encontrar nuevos enemigos y saber adaptarse a ellos. Sintió que sus pensamientos se aceleraban mientras intentaba concentrarse en esas enseñanzas. Pero no pudo evitar que sus pensamientos regresaran a su hermano menor. No se había entrenado para esto. No estaba preparado para ser un aventurero. Era un granjero que vivía una vida sencilla y feliz en un lugar seguro hasta hace poco más de un mes. Incluso ahora estaba corriendo presa del pánico. Un conejo blanco salvaje corriendo de un lado a otro y solo era capaz de evitar por poco los látigos cuando venían hacia él. Si no fuera tan ágil entonces probablemente no habría aguantado tanto tiempo, pero ella no sabía cuánto tiempo duraría eso antes de que el ácido le comiera las piernas. La durabilidad de un nivel 2 no era suficiente para este tipo de entorno. Mucho menos un chico que alcanzó el nivel 2 en menos de un mes. Le tomó 3 años alcanzar el nivel 2. Fue a los 11 años, después del examen donde tuvieron que poner en práctica su magia en el calabozo. Los estudiantes del distrito educativo que planeaban seguir una carrera en aventura, o incluso simplemente obtener acceso a la magia, recibieron una falna de uno de los dioses que presiden el distrito. Actuaron como sus instructores hasta que se graduaron antes de dejar la falna abierta para que se transfirieran a una nueva familia. Le tomó 2 años alcanzar el nivel 3, solo un año después de unirse a la familia de Lady Loki. Su crecimiento se consideraría bastante bueno considerando la distancia que la mayoría de los demás tuvieron que cruzar solo para cruzar el umbral. Probablemente alcanzaría el nivel 4 lo suficientemente pronto, dada la alta calidad que tenía Excelia al sumergirse tan profundamente en la mazmorra y enfrentarse a sus amenazas. Pero su crecimiento fue simplemente absurdo. Ningún otro miembro de la familia que lo apoye. No hay educación sobre qué esperar. Todo lo que pudiera conseguir juntos y recoger en el camino. Eso conllevaba una debilidad paralizante que mataba a los nuevos aventureros con bastante frecuencia. La falta de experiencia sobre cómo adaptarse a nuevas situaciones. Observación. Análisis. Solicitud. Esos estaban fuera de su alcance ya que nunca le enseñaron. Y eso fue porque ella no lo había traído con ella. Ni siquiera le había preguntado a su diosa ni le había contado a nadie sobre él, alejándolo en un intento de mantenerlo fuera de su vida. Casi lo había matado ella misma. Enfocar. Se mordió el labio inferior mientras se obligaba a mirarlo de nuevo. Tenía que haber algún tipo de señal, algún tipo de acción que sirviera como reconocimiento para descubrir de qué era capaz antes de que ella pasara a la ofensiva. ¿Qué es? Fue una suerte que heredara los ojos de la raza de su madre. Puede que esos ojos no estuvieran a la par de los de Payum en una luz tan tenue, pero eran lo suficientemente perspicaces como para que ella pudiera captar los detalles. Eso fue lo que le permitió ver cómo siempre desviaba su mirada hacia su objetivo actual antes de atacar. «Cuidado con sus ojos», gritó Lefilla. «Necesita fijar nuestra posición antes de enviar señales para que sus látigos aterricen. Hay suficiente retraso para salir del camino». «Entiendo». Bello respondió mientras fijaba su mirada en la suya y encontraba la mirada inhumana devolviéndole la mirada. Le sirvió como detonante para moverse con propósito en lugar de tambalearse y reaccionar. El siguiente movimiento, que llegó como un péndulo aplastante, falló por espacio más que suficiente. «Mantente atento a sus zarcillos», continuó, sintiendo un peso de encima cuando su análisis estuvo completo. Mientras pudieran predecir sus movimientos, él podría concentrarse en esquivar con esas piernas suyas mientras ella podía ir a la ofensiva. Su pequeño cuchillo no lo cortaría ya que podía acercarse al ojo para cortarlo, y ellos no sabía dónde golpearía la piedra mágica. «Buscaré una oportunidad y empezaré a lanzar un hechizo». Al sentir el cambio en la forma de operar de su presa, sus tropezones y fallos estrechos se volvieron mucho más concentrados y evasivos, se volvió mucho más agresivo en su ataque. En lugar de simplemente estrellarse para aplastarlos en el ácido y acelerar su muerte, atacó con métodos erráticos, como curvar su apéndice, de modo que se movió horizontalmente y esquivó el ácido junto con los armamentos.
Con eso, las dos armas letales se habían multiplicado efectivamente. Belle fue momentáneamente acorralado con una pared carnosa a su izquierda, y el zarcillo se elevó para atravesar sus piernas, rompiéndolas y dejarlo ahogarse. Pero rebotó mientras giraba un pie hacia él y luego lanzaba su hombro exterior hacia el zarcillo. El giro lo llevó sobre el zarcillo y lo dejó deslizarse hacia la pared carnosa detrás de él mientras salía corriendo de nuevo. Él realmente es ágil, reconoció Lefilla e incluso mientras luchaba con el hecho de que sentía el ácido carcomiendo sus botas. Teniendo en cuenta que los de ella eran de mejor calidad de lo que él podía permitirse, sus pies debían estar ardiendo. Si ella no hacía algo pronto, él disminuiría el ritmo y ese sería el final. Pero la pregunta era, ¿qué podía hacer ella? Su canto concurrente requirió suficiente concentración como para que su reacción y sus reflejos también disminuyeran. Lo suficiente como para que su velocidad, que no era ni mucho menos su mejor atributo, cayera lo suficiente como para convertirse efectivamente en un blanco fácil. Y eso fue antes del hecho de que otras criaturas como esta generalmente se fijaban en la energía mágica. Necesitaba una vanguardia para poder lanzar. Pero eso requería un nivel de coordinación que debía resolverse con anticipación, algo de lo que ella y Belle carecían dado que solo se habían visto unas pocas veces. Y aún así la vanguardia a menudo se estremeció cuando recordó las muertes en el piso 24. La familia Hermes había sacrificado todo para darle suficiente tiempo para lanzar. Incluso esa enorme mujer enana, Elilli, había usado su propio cuerpo una vez que sus escudos se rompieron para poder terminar su yeso. Belle estaba en el nivel 2. Él era su hermano. Ella no podía hacerle eso. ¿Por qué no pude haberte conocido antes, Philwis? Si hubiera conocido a la elegante belleza hace años, habría hecho todo lo que estuviera a su alcance para recorrer el mismo camino. Eran del mismo nivel, pero ella era alguien que podía manejar ambos roles sin necesidad de que alguien la protegiera. Quizás entonces habría aprendido hechizos más adecuados para eso. Sus hechizos eran poderosos, pero sus tiempos de lanzamiento eran más largos y la cantidad de energía mágica que necesitaba ser reunida lo hacía aún más difícil. Incluso si tomara prestado el canto súper corto de Philwis, se extendería debido a cómo funcionaba su anillo de elfo. Y no pudo aprender ningún hechizo nuevo a través de su falna porque todos sus espacios estaban ocupados. Solo puedo hacer lo mejor que puedo, se dijo mientras recordaba su entrenamiento con Philwis. No hubo necesidad de acumular toda la energía mágica desde el principio. Podría comenzar el canto y luego reunirlo rápidamente en la segunda mitad de su canto, dejando su móvil al principio y luego plantado al final para disparar. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar su canto, el caótico aluvión de ataques cesó por completo. Los dos dejaron de moverse cuando la corona alrededor del ojo del monstruo se volvió luminosa con un tono azul que indicaba que estaba haciendo algo nuevo. Algo había cambiado. Su mente se aceleró cuando consideró lo que sucedería. Screech. Fue entonces cuando una onda de sonido de alta frecuencia resonó en la cámara sellada. Era un mecanismo natural para lidiar con presas que se habían vuelto demasiado difíciles de atrapar y estaba gastando demasiada energía para sofocarlas. Usando ondas sonoras de alta frecuencia para atacar el oído interno que ayudaba a mantener el equilibrio, incluso los animales más rápidos se verían obligados a detenerse y reorientarse si permanecieran conscientes. La cabeza de Lefilla sintió como si se estuviera partiendo cuando cayó de rodillas y se agarró las orejas puntiagudas que tenían una curva redondeada. Eran la razón por la que cualquiera que hubiera visto a una elfa antes podía reconocerla por quien era. Que ella era mestiza. Semielfo. Medio hombre. La mitad dependía de quien hacía referencia a su linaje. Los humanos la llamarían semielfa, como para elevar su herencia de ser miembro de la hábil, élite y elegante raza élfica por lo puntiagudas que eran sus orejas a pesar de la suave curva en ellas que era rígida en el linaje puro. Y hacerlo sería en detrimento de su otra herencia. Ella era simplemente el producto de un humano que logró tener una cita con un elfo. Los elfos de su tierra natal la llamaban mitad hombre, como para denunciar que su sangre era impura por eso.
Después de todo, los humanos estaban entre las razas más débiles. No tenían magia ni atributos especiales como la longevidad de un elfo, la fuerza de un enano, la vista de un payum o los sentidos de un agente bestia. Lo único que los separaba de los demás era el hecho de que podían engendrar hijos de otras razas, siendo dicha descendencia apenas superior a la humana pero inferior a la otra raza. Madre la había llamado una bendición de los dioses. Ella creía que lo que hacía especiales a los humanos era que podían cruzar las fronteras que dividían a las otras razas. Ellos fueron los capaces de tejer una amistad eterna entre razas. Lefilla y sus oídos eran prueba de ello. Sin embargo, su hermano era humano. Carecía de cualquier habilidad inherente adecuada para esta vida. Incluso ahora su nivel era más bajo y él más joven que ella. Entonces, si ella estaba desconcertada por el asalto, su cabeza se giró hacia el ojo de arriba cuando el chillido cesó. Gastando cualquier energía que mantuviera dividida en reserva para desatar ese ataque, volvería a la ofensiva con sus armas principales. Apuntaría a quien quiera que estuviera fijo en su mirada. Y esa mirada no estaba sobre ella. Ella gritó a todo pulmón incluso antes de que sus ojos trazaran naturalmente la mirada. ¡Cuidado! La atención de su hermano se centró ante la advertencia a tiempo para ver venir el ataque. Los dos látigos venían desde arriba y a través. Uno le arrancaría las piernas y el otro le hundiría el cráneo en el pecho y untaría los restos en ácido para disolverlos en nada más que huesos destrozados. Quizás podría esquivar uno. Pero no ambos. No desde ese ángulo. En una decisión de una fracción de segundo, saltó hacia un lado con un giro mientras arrastraba algo dentro del ácido con él, quemándose las manos cuando el zarcillo que amenazaba con aplastarlo se estrelló debajo de él. Y cuando él levantó los brazos para defenderse de un golpe lateral, ella pudo ver que era un escudo. Debe haber sido al menos de calidad plata o mitril, considerando que todavía estaba sólido a pesar del ácido. Pero, sin apoyo en el suelo, nada lo defendía del golpe. Observó cómo el escudo salía volando por el aire mientras su hermano se lanzaba contra la pared carnosa con tanta fuerza que toda la cámara temblaba. Observó cómo su cuerpo, que por algún milagro no se había abierto como una fruta y derramado sus entrañas, temblaba contra la pared mientras jadeaba por respirar. Luego lo vio deslizarse hacia el ácido que hacía espuma vigorosamente para consumir su cuerpo tembloroso mientras la sangre se derramaba desde la parte posterior de su cabeza. Bell. Ella gritó su nombre con un grito ensordecedor, esperando una respuesta. Estaba bien si la llamaba por su nombre. Estaba bien si la llamaba su hermana. Mientras él respondiera, como quiera que la llamara estaba bien. Él no respondió. Luego los apéndices de la criatura retrocedieron como si quisieran terminar el trabajo. Rayo de luz desatado, arco extremidades del árbol santo, nunca en su vida había cantado más rápido. La acumulación de magia era de mala calidad y errática, poco propia de un mago de cualquier calibre. Su voz era ronca y desordenada en lugar del tono que normalmente acariciaba sus labios mientras tejía su hechizo. Estaba segura de que si cualquier otro taumaturgo la viera, la mirarían con disgusto. Pero a Lefilla no le importaba nada de eso. Solo necesitaba que se formara el hechizo para captar la atención de ese monstruo y evitar que matara a su hermano pequeño. Y funcionó. En el momento en que el círculo mágico dorado formó su ojo y su enfoque pasó de acabar con la presa moribunda a aquello que tenía una magia tentadora que anhelaba consumir. Ella se convirtió en su único pensamiento, su único deseo, su única presa cuando esos zarcillos vinieron hacia ella. Detuvo el canto ahora que tenía su atención, la energía mágica se dispersaba a su alrededor en lugar de entretejerse en el hechizo. Fue una suerte que los hechizos producidos por Falna fueran tan apropiados para el lanzador que hubiera menos riesgo de un ignis fatuus. No porque le importara la reacción, sino porque en el momento en que cayera, su hermano la seguiría. Pero sabía que tenía que terminar su próximo yeso. Tenía que terminar y matarlo. Tenía que hacerlo antes de que él exhalara su último aliento y su carne se derritiera del hueso. Rayo de luz desatado, comenzó su canción de nuevo, dispuesta a desechar cualquier noción de defensa para ese propósito.
Su magia estaba orientada a la destrucción de sus enemigos. Tendría que servir como salvación para su hermano ahora que ya no podía moverse. Ramas de arco del árbol sagrado. Eres un experto del arco. Pero, al final, no fue suficiente. Dispara, francotirador de las hadas. Su canción vaciló cuando uno de los zarcillos logró serpentear alrededor de su pierna ahora que su evasión había disminuido. Arrancó el suelo debajo de ella, arrastrándola por el aire y boca abajo. Ya no podía huir. Y el zarcillo estaba levantado hacia atrás, listo para ser desatado. Voy a morir. Se balancearía tan fuerte como pudiera. Lo suficientemente fuerte como para romperla por la mitad, o al menos arrancarle la pierna. Incluso si su fauna y estatus no la dejarían morir tan fácilmente, por eso, no tendrían problemas para acabar con ella. Se acabó. Lo siento, Belle. Yo era una hermana mayor horrible. Ahora ambos vamos a morir y regresar al cielo. Ella sabía del destino de todos los que vivieron. La muerte devolvería sus almas a los cielos. Entonces algún día nacerían de nuevo, pero solo después de que se hubieran desvanecido de la memoria viva de los mortales. Así era el mundo. Espero que cuando renazcamos, seamos como hermanos otra vez. Lefilla oró, tan profundamente que esperaba que quedara grabado en su alma. Tan profundamente arraigado que perseveraría más allá de los siglos. Te juro que estaré ahí para ti la próxima vez. Te dedicaré mi alma y siempre estaré a tu lado. Esa es la única manera que tengo de expiar por robarte todo. Entonces la muerte se acercó cuando se desató el látigo, y una sierra plateada sin brillo pasó como un rayo junto a ella tan rápido que su cabello se agitó frenéticamente. La muerte circundante fue cortada mientras pasaba girando, la parte estrecha del látigo debía atravesarse colocando una cantidad absurda de impulso en un área tan delgada arrancada y dejada volar mientras una sombra saltaba detrás de ella. Era Belle. Su inmaculado cabello blanco estaba teñido de carmesí mientras riachuelos de sangre corrían por su rostro. Tenía los labios despegados hacia atrás y la boca abierta mientras gritaba a todo pulmón mientras blandía ese cuchillo de ónix. Era una expresión cruel que no encajaba con el rostro plácido que lucía cada vez que ella lo había visto mientras blandía el cuchillo que tenía la escritura azul luminosa de los dioses y se volvía de un vibrante tono rojo. Fuego. Y llamas escarlatas florecieron desenfrenadamente cuando lo golpeó contra el zarcillo que la sostenía boca abajo. Podía sentir el calor y la fuerza de la explosión cuando el apéndice que la mantenía en el aire se sacudió antes de que su agarre se aflojara. Comenzó a caer cuando la sección humeante y cauterizada del zarcillo se retrajo, dejándola enderezarse casi por reflejo mientras descendía, mientras la porción que la había mantenido en el aire caía en el ácido. Bella aterrizó delante de ella y levantó su mano derecha hacia el cielo, con su brazo izquierdo debajo como para sostenerlo mientras gritaba ese nombre nuevamente. Fuego. Esta vez el fuego brotó de su palma. Serpiente como un rayo directo hacia el ojo ciclópeo que parecía retroceder por el dolor o la sorpresa. Y donde se conectaba, las llamas se desbocaban mientras se soltaban, intentando salvajemente incinerar. Ella había pensado por un momento fugaz que el cuchillo había sido una espada mágica con un hechizo de fuego atado a ella, pero, fuego. 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 Se dio cuenta de que ese no era el caso en absoluto mientras él gritaba una y otra vez. Y otra vez con voz ronca y poderosa, y el fuego saltaba a su llamado cada vez desde su mano desnuda. Era magia, su propia magia personal. No es un hechizo de canto corto. Ni siquiera un hechizo de canto súper corto. No hubo ningún canto que procediera a la acumulación del poder mágico. Su hermano tenía magia que era instantánea. Perdón por haberme desmayado por un momento. Belle dijo mientras jadeaba mientras su sangre continuaba goteando en ácido debajo con cada respiración fuerte que tomaba, el humo y las brasas de sus llamas instantáneas oscurecían el ojo que había estado mirándolos mientras azotaba sus zarcillos hacia arriba para tratar de limpiar su visión. Necesitamos tu magia. ¿Eh? Lo mío no será suficiente, dijo, adoptando una postura ofensiva mientras el humo se disipaba. Lanza tus hechizos. Esta vez te protegeré.
Lo juro. Para ella era ridículo. Incluso ella se dio cuenta de que él apenas estaba de pie y apenas podía protegerse. No podía ponerlo en riesgo como vanguardia en esa condición. No como su hermana mayor que necesitaba proteger a su hermano menor, o eso pensó hasta que notó algo mientras miraba su espalda que parecía mucho más ancha de lo que esperaba. Cubierto de sangre, con la carne y la ropa chisporroteando por el ácido, él no era diferente de ella. En ese momento eran iguales. Hermano menor o no, todavía era alguien que había enfrentado peligro para llegar tan lejos. Incluso si la veía como su hermana mayor, también la veía como una aventurera. Y entre los aventureros había algo que cada uno debería tener y que superaba todo lo demás: respeto mutuo. Se respetaban mutuamente porque eran iguales. Ellos fueron quienes desafiaron las profundidades del calabozo con la esperanza de conquistarlo. Ellos fueron quienes exploraron lo desconocido y derrotaron a los monstruos, arriesgando sus vidas para hacerlo. Él la respetaba como aventurera, incluso si la veía como su hermana. Específicamente, la respetaba como una maga que necesitaba una vanguardia. Pero ella no había hecho lo mismo por él. Una vanguardia que necesitaba un mago capaz de poner fin a la batalla. Necesitaba responder a su respeto con el suyo propio. Necesitaba poner su vida en sus manos. Se sentirá atraído por mi magia y tardaré más en responder, comenzó a explicar por qué necesitaba que él desempeñara el papel que lo pondría en peligro. Me tomará tiempo acumular el poder mágico para asegurarme de poder matarlo, pero si puedes mantenerlo ciego y distraerlo hasta que esté listo, te juro que lo lograré. Era un deber impropio de una hermana mayor asignarle a su hermano menor el que necesitaba ser protegido. Pero para un aventurero que era alguien con quien luchar como iguales, no había un papel más adecuado. Protégeme y cantaré para ti, Belle.